Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el Boletín Oficial de la República Argentina, con fecha 2 de octubre de 2025. Tenemos bastante material, de las 3 secciones principales. Es como una foto, ¿no?, de lo que anduvo haciendo el gobierno últimamente. La idea es esa, desmenuzar un poco esta información oficial, ver qué es lo más importante y, bueno, tratar de entender qué nos dicen estos documentos sobre la administración, sobre la economía argentina. Así que, bueno, empecemos. A ver, el corazón del Estado. Gobernanza, administración, justicia. Hay cosas interesantes en el Poder Ejecutivo. Una que me llamó la atención es una nueva reglamentación para el Registro Nacional de Datos Genéticos. Eso vinculado a la investigación criminal. Correcto. Salió el decreto 7092/2025 y actualiza la reglamentación de la ley original, la 26879. Lo más, digamos, destacable es cómo se amplía el propósito. ¿En qué sentido se amplía? Bueno, ya no es solo para identificar presuntos culpables. Ahora dice explícitamente que también sirve para desvincular a inocentes, que no es poco, y también para ayudar a encontrar personas desaparecidas o fallecidas, incluso para diferenciar el ADN del personal que interviene en la escena del crimen. Ah, mira vos. Eso es bastante más abarcativo. Sí, sí. Se nota que recogieron, bueno, los avances científicos, cambios en la ley que hubo después, y ponen mucho acento, como decías, en el rigor científico, normas ISO, confidencialidad, ley de protección de datos. Claro, temas sensibles. Muy sensibles. El Ministerio de Seguridad es la autoridad de aplicación y se priorizan los perfiles de delitos graves, homicidios, abusos, narco, robos con armas. Es ese equilibrio, ¿no?, entre una herramienta poderosa para investigar y la protección de los derechos. Entendido. También en el Ejecutivo, una designación que parece importante: Nicolás Marcelo Ferro, nuevo vicesuperintendente de entidades financieras y cambiarias del Banco Central. Sí, un puesto clave, sin duda, para la supervisión de bancos y casas de cambio. Y después, algo más específico: varios decretos que rechazan recursos de agentes civiles de la Armada. Luis Horacio Rizo, otros nombres. El tema es su reencasillamiento, cómo los ubicaron en las categorías laborales. Exacto. Esos decretos son un buen ejemplo de la, digamos, letra chica administrativa. Explican con mucho detalle cómo aplicaron las normas de un convenio colectivo. El 253-915. Mencionan artículos específicos, cómo calcularon la antigüedad ajustada a una fecha de corte en 2016. O sea, confirman lo que ya había dicho el Ministerio de Defensa. Y eso mismo, confirman decisiones anteriores. Y lo importante para estos agentes es que con esto se agota la vía administrativa. Ya no pueden reclamar más por esa vía. Cambiando de ministerio, vamos a capital humano. Ponen en marcha el relevamiento nacional de personas en situación de calle. Sí, la resolución 5892-25. Esto es para cumplir con una ley, la 27654, la Ley de Situación de Calle. La resolución aprueba la metodología, el formulario único, que lo hicieron con ayuda del CIEMPROE. ¿Y el objetivo cuál es? Bueno, tener una idea real de cuántas personas están en esa situación a nivel nacional. Centralizar los datos en una plataforma CISOC para poder diseñar políticas públicas más efectivas. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia queda a cargo. Un paso necesario, la verdad, para visibilizar un problema muy complejo. Y en gestión de personal público, bueno, lo que vemos seguido. Limitan una designación transitoria por acá, en jefatura de gabinete, pero prorrogan varias otras en salud, en ANSIS, en la superintendencia, también en cultura. Sí, ese patrón de prórrogas es muy habitual. La justificación que dan siempre es la misma. Todavía no se hicieron los concursos para cubrir los cargos de forma permanente, como dice la norma, ¿no? El CINEP, o los convenios específicos que tengan. Dicen que la plata está, que hay presupuesto. Claro, confirmen la disponibilidad presupuestaria. Pero esta, digamos, temporalidad constante podría indicar, bueno, o dificultades en los procesos de selección, o quizás cierta inestabilidad en cómo se planifican las estructuras del Estado, ¿no? Probó una nueva estructura. Mencionan un observatorio de políticas de género y la figura del enlace de integridad. Interesante eso. Por un lado, una reorganización interna. Y por otro, parece que se alinean con políticas transversales del gobierno. La transparencia, con esto de los enlaces de integridad, que viene de un decreto de 2019, y bueno, parece que también buscan incorporar la perspectiva de género dentro del propio organismo de control. Bien,
Pasemos a economía y finanzas. Acá sí que hubo movimiento. Destaca el cierre de una investigación antidumping. Era sobre placas autoadhesivas que venían de Chile. Sí, la resolución 1495-25 de Economía le pone fin al caso. Y la razón es, bueno, es bastante contundente. El principal productor nacional, que era Avery Dennison, cerró su planta. Ah, claro. Entonces, aunque encontraron que había dumping, o sea que vendían por debajo del costo, con un margen del 19.77%, la Comisión Nacional de Comercio Exterior dijo, miren, sin Avery Dennison, la producción nacional que queda es extremadamente poco significativa. O sea, ya no había a quién proteger, básicamente. La medida no tenía sentido práctico. Exactamente. Es un buen ejemplo de cómo las políticas comerciales a veces tienen que ajustarse a la realidad, a lo que pasa con las empresas del país. También en economía se declararon emergencias agropecuarias en varias olas, por temas climáticos, ¿no? Esto activa beneficios para los productores. Es el procedimiento estándar, sí. Está en la Ley 26.509. Las provincias declaran la emergencia, emiten certificados para los productores afectados y eso les permite acceder a ayudas fiscales o créditos especiales. Involucra a los bancos, a la ARCA. La ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, aparece bastante hoy. Hay una resolución conjunta con la AGIP, la Agencia de Ingresos Públicos de Buenos Aires. Incorporan a la ciudad al Sistema Único Tributario. Para monotributistas, ¿esto qué significa? Busca simplificarles la vida, en teoría. La idea es que los monotributistas de Capital Federal paguen todo junto, el componente nacional del monotributo, y el local, que es ingresos brutos simplificado de CAVA. ¿Un solo pago, una sola gestión? Claro, un solo trámite, gestionado principalmente por ARCA. La resolución detalla cómo va a ser la adhesión, el pago, el cruce de información entre ARCA y AGIP. Suena bien, pero bueno. La coordinación entre agencias fiscales siempre es un desafío, ¿no? Habrá que ver cómo funciona en la práctica para el contribuyente. Cabe ahí. Por otro lado, ARCA también quiere agilizar trámites, pero para exportadores. Implementó algo llamado exportación monitoreada remota. Usan cámaras CCTV para controlar las cargas en la planta del exportador. Eso suena a modernización de la aduana. Es para todos. No, es para exportadores con cierta trayectoria. Más de 2 años registrados que ya usan un régimen que se llama cargas de exportación en planta. La idea es usar tecnología, las cámaras, con ciertos estándares técnicos para que la aduana supervise a distancia. Ahorrar tiempo y costos, se supone. Interesante. ¿Y en el frente financiero? ¿Algo grande? Una operación de conversión de deuda. Finanzas y Hacienda amplían la emisión de letras, las LILINC, y bonos, BONTE, que están atados al dólar. El objetivo es canjear deuda en pesos que vence ya mismo. Sí, es una operación clásica de manejo de pasivos, como se dice. Están ofreciendo canjear títulos en pesos que vencen ahora en octubre de 2025, unos BONCAP y LECAP, por una canasta de nuevos instrumentos. ¿Y cómo es esa canasta? Son 5 títulos distintos, todos vinculados al dólar, con vencimientos escalonados entre fines de 2025 y mediados de 2026. Te dan un 20% de cada uno. La resolución conjunta 49 detalla bien qué títulos son, los precios, la base legal. El objetivo es claro, sacar presión de los vencimientos de corto plazo y, bueno, cambiar el perfil de la deuda, llevándola a instrumentos en dólares. Mover los vencimientos para adelante y dolarizar una parte. Exactamente. Y el Banco Central, por su lado, sacó varias comunicaciones, más bien técnicas, actualizando regímenes de información, qué documentos de identidad son válidos, publicando tasas de interés de referencia. Cosas de regulación bancaria. Sí, son ajustes habituales para los bancos. Poner al día los requisitos de información que tienen que mandar al central o darles datos que necesitan para la supervisión, como las tasas para medir el riesgo de tasa de interés. Parte de la rutina necesaria para que funcione el sistema. Y para cerrar este bloque económico, el Banco Nación publicó sus tasas de interés vigentes. ¿Hay diferencias entre las pymes y las grandes empresas? No. Sí, es un aviso que da transparencia sobre cuánto cuesta el crédito del principal banco público. Y se ve eso, tasas un poquito más bajas para las MIPYMES en algunos plazos. Es una política habitual para intentar fomentar a ese sector. Bien, cambiemos de tema. Regulaciones sectoriales. En agricultura, actualizaron las normas de calidad para el sorgo granífero. Dicen que porque aumentaron las exportaciones a China. Así es, la resolución 1925-2025. Lo que busca es que los estándares argentinos, que venían de una norma vieja del 94, se alineen mejor con lo que piden afuera, sobre todo China.
Ajustan tolerancias, incorporan el peso hectolítrico. La idea es facilitar la venta al exterior. Se basa en leyes de calidad y sanidad y, bueno, es tarea de SENASA fijar estas normas. Entendido. En transporte, más prórrogas. Otra vez extienden los contratos de operación de Metrovías, la línea Urquiza, y Ferrovías, la Belgrano Norte, mientras siguen esperando una nueva licitación que parece cambió de formato. Sí, estas prórrogas ya son recurrentes. Reflejan que el nuevo esquema de licitación para esas líneas de trenes metropolitanos viene demorado. Empezó en 2019, después cambiaron el modelo. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, estas resoluciones, la 62 y la 63 de transporte, extienden la operación actual por 12 meses más, o hasta que finalmente se adjudique la nueva licitación. Mientras tanto, siguen los mismos operadores privados. Y hablando de grandes infraestructuras, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la ANPIN, convoca a una audiencia pública, es virtual, en noviembre, sobre el informe ambiental de la futura licitación de la vía navegable troncal, la hidrovía. Ese es un paso legal obligatorio. La Ley General del Ambiente exige consulta pública para proyectos de esta escala. Así que la Resolución 48 del ANPIN organiza esta audiencia virtual, explica cómo inscribirse, quién la preside. Es un paso clave para la legitimidad del proyecto de dragado y modernización, y para discutir el impacto ambiental. Importante. En salud, un cambio más bien de procedimiento. La Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el IOSFA, adhirió a un sistema de mediación. El Promesa se llama. Sí, esto significa que, a partir de ahora, si un afiliado del IOSFA tiene un conflicto con la obra social por un tema de salud, primero tiene que pasar por una mediación obligatoria antes de poder ir a juicio. El sistema Promesa busca eso, intentar resolver las disputas más rápido y con menos conflicto. Y Prefectura Naval hizo algunos ajustes a sus normas. Modificó una ordenanza sobre seguridad de buques extranjeros que hacen cabotaje y derogó otra, muy vieja, sobre manejo de botes salvavidas. Citan la simplificación administrativa. Es el mantenimiento regulatorio, digamos. Alinear normas con códigos internacionales como el SOLAS o el PBIP de seguridad portuaria y sacar de circulación normativa que ya quedó obsoleta. La ordenanza derogada era de 1987. Buscan simplificar en línea con decretos que impulsan eso. Bien. Entremos ahora a la parte de acuerdos laborales y novedades de empresas. Vimos varias disposiciones de capital humano que homologan acuerdos. Muchos son de suspensiones, bajo el famoso artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Pactan pagos no remunerativos durante la suspensión. Hay casos con ESMATA, el sindicato mecánico, en Alvens, en Jefco. También con el sindicato del papel, en una empresa corrugadora. El 223 bis es, una herramienta muy usada cuando las cosas se ponen difíciles económicamente. Para evitar despidos, la empresa y el sindicato acuerdan suspensiones, y durante ese tiempo se paga una suma fija, no remunerativa. La homologación del ministerio le da validez legal. Es interesante que aclaran que estos acuerdos muchas veces reemplazan al procedimiento preventivo de crisis, que es más formal. Claro. Y también se registraron otros acuerdos, más sobre salarios o condiciones específicas. Del SUTNA, el sindicato del neumático, con Ruicía, con Bridgestone, SMATA con otras automotrices o talleres, la Unión Ferroviaria con Metrovías. Algunos mencionan pagos no remunerativos bajo un decreto, el 633 de 2018. El registro o la homologación es el trámite normal para que los acuerdos tengan validez, según la Ley 14.250. La mención a ese decreto 6331-18 apunta a acuerdos particulares que, en momentos complicados, permiten que ciertos aumentos o sumas se paguen sin calcular aportes a la seguridad social, excepto para la obra social y la ART. Es una forma de aliviar costos laborales temporalmente, aunque claro, tiene un impacto a futuro en el sistema previsional. Entiendo. Pasando a la segunda sección, los avisos de sociedades. Vemos lo usual. Se crea una SRL nueva, Echelon Global, con un objeto social amplísimo. Agro, vehículos, construcción, modificaciones de estatutos, cambios de gerente, pero me llamó la atención una convocatoria a Asamblea de Analítica S.A. Sí, llama la atención por las cifras que van a discutir. Son números muy grandes. Resultados acumulados por más de 19,000 millones de pesos.
Proponen distribuir dividendos por hasta 88.500 millones y honorarios al directorio por casi 700 millones. Todo para el ejercicio que cerró en junio de 2025. Refleja la escala de esa empresa, sin duda. Impresionante. Y para cerrar esta sección, un aviso más chico. La transferencia del Fondo de Comercio de una farmacia. Publicaciones necesarias para la transparencia del mundo empresarial. Exacto. Todo tiene que publicarse. Y llegamos a la tercera sección. Licitaciones y contrataciones del Estado. Es como ir de compras, pero con el gobierno. Vimos pedidos de todo tipo. Motores diésel marinos para el Ministerio de Seguridad, caravanas para identificar ganado para el SENASA, una central telefónica IP para Amplis, Repuestos de motores y reparación de un carretón para el ejército. Intura para la Fuerza Aérea, equipamiento informático para capital humano. La lista sigue. Es una muestra clara de las necesidades operativas del Estado, ¿no? Y todos estos procesos, importante remarcarlo, se gestionan a través de la plataforma electrónica Compra AR. Desde conseguir los pliegos hasta presentar las ofertas y la apertura. Vemos distintas modalidades también. Orden de compra abierta, llave en mano, buscan la eficiencia según lo que necesiten comprar. También se licitan servicios, no solo bienes. Servicio de impresión para el SENASA, limpieza para el INAES, también para el ENRE, aunque la apertura de esa se pospuso. Y RTA, Radio y Televisión Argentina, busca alquilar pantallas LED. Así es. Y junto con los llamados nuevos, aparecen las circulares, esas que modifican o aclaran licitaciones que ya están en marcha, para comprar lubricantes, equipos de sanidad, licencias de software Fortinet para economía. Incluso Arca aclaró un aviso para alquilar un inmueble en Olavarría. Muestra que estos procesos son dinámicos, a veces hay que ajustar cosas sobre la marcha. Y un último aviso que me pareció curioso. La aduana de Iguazú va a subastar mercadería que incautó. Juguetes, ropa, electrónicos. Lo hacen por subasta electrónica a través del Banco Ciudad. Es el procedimiento legal para deshacerse de esos bienes decomisados. Lo dice el Código Aduanero, la Ley 25603. La subasta electrónica vía Banco Ciudad es el canal habitual hoy en día. Busca transparencia y, obviamente, recaudar fondos para el Estado con esa mercadería. Esto por este boletín oficial. ¿Qué sensación general te deja? Vemos un Estado muy activo, ¿no? En frentes muy diversos. Sí, totalmente. Desde regular algo muy específico como la calidad del sorgo, hasta temas macro como la deuda pública o la genética forense. Se ve en la gestión de personal, con esas dificultades que marcábamos de las prórrogas. Se ven respuestas a la coyuntura económica, como lo del antidumping o los acuerdos laborales de suspensión. Y bueno, la búsqueda constante de comprar los bienes y servicios que necesita para funcionar. Es como una foto de la maquinaria estatal en pleno funcionamiento, con sus rutinas y sus respuestas a los problemas. Exacto. Es una instantánea. Ves la interacción entre las normas que ya existen, las necesidades del momento y las respuestas que se dan. A veces son pragmáticas, como cerrar un antidumping cuando ya no hay industria local que proteger. Otras veces son más burocráticas, como las prórrogas de personal o esos recursos administrativos que se rechazan explicando todo el detalle. Y las decisiones reflejan un poco de todo, ¿no? Políticas que vienen de antes, como el relevamiento de situación de calle o lo de la vía navegable, y las urgencias del día a día, como el canje de deuda o los acuerdos para suspender personal. Tal cual. Y los detalles, esas justificaciones en los decretos, los considerandos de las resoluciones, nos dan pistas sobre las tensiones, las prioridades, la lógica que hay detrás de cada decisión administrativa. Pero que está ahí, flotando en varios temas que tocamos. Si vemos esta persistencia del personal transitorio en el Estado, que se prorroga y al mismo tiempo el recurso frecuente a mecanismos de crisis, como el artículo 223 bis en las empresas. ¿Qué nos podría estar diciendo esto sobre, por un lado, la agilidad o la capacidad de adaptación de la administración pública para cubrir sus necesidades, y por otro, sobre la presión o quizás la falta de resiliencia que está enfrentando el sector productivo en el contexto argentino actual? Dejamos esa pregunta planteada. Y con esto cerramos nuestro análisis del boletín oficial del 2 de octubre de 2025. Hasta la próxima exploración.